Patricia Bullrich nació el 11 de junio de 1956 en el Instituto del Diagnóstico, en Buenos Aires. Es hija de Alejandro Bullrich, médico clínico y cardiólogo, y de Julieta Luro Pueyrredón. Durante un tiempo, fue la menor de 3 hermanos, Julieta, Ricardo y Martín. Cuando el matrimonio se separó, por parte de padre llegaron 3 hermanos más, Nicolás, María y Tomás. Es prima, además, de César Banana Pueyrredón y Fabiana Cantilo, a quien Bullrich llevó por primera vez a un recital de rock, específicamente, de Pescado Rabioso. De parte materna, integra la familia tradicional argentina de los Pueyrredón, con ascendencia argentina, gallega, francesa e irlandesa, cuyos miembros más destacados fueron Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1816 a 1819, y Honorio Pueyrredón, ministro de Agricultura, 1916, y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, 1917 a 1922, del presidente Hipólito Yrigoyen. En su familia también hubo 2 intendentes de la ciudad de Buenos Aires, Adolfo Bullrich, 1898 a 1902, y Carlos Alberto Pueyrredón, 1940 a 1943. En sus memorias afirma que desde su infancia quiso dedicarse a la política. Su abuela materna, Esther Lidia Pueyrredón de Luro, hija de Honorio Pueyrredón, solía recordarle una anécdota de sus 4 años, cuando, viajando las dos en tren al campo familiar de Los Toldos, Patricia se paraba en el pasillo, se presentaba al resto de los pasajeros diciendo: «Yo soy Patricia Bullrich Luro», y anunciaba que algún día sería presidenta. Desde chica jugó de arquera al hockey sobre césped en el Club Suri y tuvo como compañera de este deporte a Sandra Mianovich y María Eugenia Estensoro. Según sus declaraciones, fue «leona», debido a que fue elegida para integrar la selección femenina de hockey sobre césped para jugar la Copa Mundial de 1973, aunque finalmente decidió abandonar el equipo nacional para concentrarse en la actividad política. Para ese entonces, a los 17 años, ya participaba en la Juventud Peronista, al mismo tiempo que trabajaba en el local de comidas rápidas Cheburger, donde se afilió al sindicato gastronómico y sindicalizó a sus compañeros. En el Instituto Bayard hizo el primario y parte del secundario, que finalizó en el Colegio Río de la Plata. En 2001 se graduó como licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Palermo. Lo hizo en 3 años y con 9,58 de promedio. En 2009 obtuvo el título de Magíster en Ciencia Política y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. En tanto, en 2013 recibió el título de doctora en Ciencia Política de la Universidad de San Martín, UNSAM. En 1973, a los 17 años, empezó la militancia en la Juventud Peronista, recorriendo el mercado de Abasto y los conventillos del barrio. Con la JP, ese mismo año fue en caravana a Ezeiza cuando Perón llegó a la Argentina después de su exilio y se produjo la masacre de Ezeiza. Ante la ola de violencia, emprendieron la vuelta antes de llegar. También estuvo en Plaza de Mayo el Día del Trabajador de 1974, cuando Perón, ya presidente, echó a los montoneros, brazo armado del peronismo de izquierda, y con ellos se retiraron todas las juventudes de izquierda, lo que marcó una ruptura definitiva en el peronismo, entre los sectores de derecha y los de la llamada tendencia revolucionaria. Perteneció al grupo capitaneado por Rodolfo Galimberti, comandante de la columna norte de Montoneros, así como pareja de su hermana Julieta. El periodista Marcelo Larracuy, en su biografía sobre Galimberti, la ubica participando activamente bajo el mando de Galimberti. Bullrich declaró que no fue miembro de Montoneros, sino miembro de la Juventud Peronista, su ala juvenil. Por su parte, la revista Noticias publicó que obtuvo el rango de segunda teniente en dicha organización guerrillera, y que se hacía llamar Carolina Serrano en la clandestinidad. Tras la muerte de Perón, en julio de 1974, se acentuó la violencia y la represión para con los jóvenes militantes. En 1975, a los 19 años, Bullrich fue detenida en un operativo de propaganda política, por pintar con aerosol la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Avenida Independencia. Pasó 6 meses presa, primero en Coordinación Federal, Superintendencia de Seguridad Federal, de la Policía Federal Argentina, y después en el pabellón 49 de la cárcel de Devoto, la única vez que hubo mujeres, mayormente militantes universitarias. Volvería a Devoto 25 años después, ya como secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación.
Al salir de la cárcel, por seguridad ante la ola de persecuciones políticas, se vio obligada a dejar sus estudios de sociología en la UBA y la militancia en el Abasto para sumarse a una unidad básica de Villa Martelli y cursar Derecho en la Universidad de Belgrano. En marzo de 1976 se produjo el golpe militar en la Argentina, la violencia se multiplicó, los compañeros empezaron a desaparecer, otros a exiliarse, y el peronismo juvenil finalmente se fracturó debido a las disidencias internas. En 1977, Bullrich se refugió en Brasil con su pareja, Marcelo Pancho Langieri, también pasó por México y España. En Río de Janeiro trabajó en una casa de ropa infantil. En la capital mexicana trabajó en un taller de costura. En 1978, a los 21 años, se fue sola a España y se hizo responsable de la juventud peronista en Madrid, armando una red de jóvenes argentinos exiliados. Con el foco de atención internacional puesto en la Argentina, debido al Mundial de Fútbol que se estaba realizando en el país, llevó adelante las denuncias para visibilizar los crímenes de Estado que estaban sucediendo en la dictadura. De regreso en México, su grupo de acción política se opone definitivamente a los sectores montoneros, que estaban planeando la contraofensiva para volver a la Argentina y continuar la lucha armada. En 1979, embarazada y con pasaportes falsos, volvió temporalmente a la Argentina junto con Langieri, su pareja, para tener a su hijo y trabajar desde la clandestinidad en la reconstrucción de un movimiento político disidente de base. Su pareja consiguió trabajo en el sector inmobiliario, alquilaron un departamento en Sáenz Peña, cerca de Caseros, y editaron 2 publicaciones de tirada corta, JP y Huelga, que se repartían entre militantes conocidos y en fábricas. Nació su hijo Francisco y volvieron a Brasil. En Río, ya con residencia provisoria, fue secretaria de Guillermo O'Donnell en el Instituto Universitario de Pesquisas do Río de Janeiro de la Universidad Cándido Méndez. Decidió volver a la Argentina en 1982, cuando se produjo la Guerra de Malvinas, sin su familia y con su nombre real. Fue una más dentro de un movimiento de argentinos que comenzaban a volver al país al finalizar la guerra, en una época de redes de debate y democratización. Tenía pedido de captura, y el régimen militar la detuvo cuando se disponía a viajar a Ginebra, invitada a un congreso sobre la redemocratización de la Argentina. Estuvo presa nuevamente en Coordinación Federal. Pidieron por su liberación organismos de derechos humanos y el presidente militar de Brasil, João Baptista Figueiredo. Logró ir a Ginebra, y a la vuelta se instaló definitivamente en la Argentina y empezó a trabajar para las elecciones presidenciales de 1983. Tras el regreso de la democracia, asume su militancia política por un breve tiempo en Intransigencia y Movilización Peronista, agrupación interna del peronismo revolucionario, dirigida por el senador Vicente Sadí. Más tarde se acercó a Antonio Cafiero y se incorpora en la Renovación Peronista. En 1993 fue elegida diputada por la capital, en la lista encabezada por Herman González y Miguel Ángel Toma. En este cargo dentro del bloque del PJ, apoyó las políticas adoptadas por Carlos Menem. Después de un paso breve por la municipalidad de Hurlingham con Juan José Álvarez y de ocupar un cargo en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, terminó recalando en la alianza de la mano de Antonio de la Rúa y Fernando de Santibáñez, jefe de la SAID. En 1999, con la llegada al gobierno de Fernando de la Rúa, fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En abril de 2000 decidió relevar a 112 guardiacárceles que facilitaban la salida de presos y los acompañaban en sus asaltos. Entre octubre de 2000 y el mismo mes de 2001, Patricia Bullrich ocupó el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, siendo la primera mujer en el cargo. Asumió tras la renuncia de Alberto Flamarique, quien se vio involucrado en el escándalo de corrupción para aprobar la ley de reforma laboral conocido como la Ley Banelco. El 6 de enero de 2001, Bullrich convocaba a reformar 400 convenios amparada en la Ley Banelco. Impulsó un proyecto que eliminaba todas las asignaciones familiares a los trabajadores que cobraran más de 1.000 pesos de sueldo y a cambio creaba una asignación de 30 pesos por hijo y una mochila con útiles escolares. Impulsó un plan de transparencia sindical, que incluía entre otros puntos la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos por parte de los dirigentes gremiales. Luego estuvo a cargo del recién creado Ministerio de Seguridad Social, desde octubre de 2001 hasta noviembre del mismo año, momento en el cual renunció.
En el contexto de la llamada Ley de Déficit Cero, Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13% a los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones, cuyos montos fueran mayores a los 500 pesos argentinos convertibles a dólares estadounidenses al mismo valor. Durante su gestión el desempleo se elevó del 15 al 25%. En el año 2003, creó el partido Unión por la Libertad, en ese momento llamado Unión por Todos, por el que fue candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una alianza con Recrear. Bullrich quedó en un cuarto lugar con el 9,76%, detrás de Mauricio Macri, 37%, Aníbal Ibarra, 33%, y Luis Zamora, 12,3%. También compitió por un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocupó el sexto lugar entre más de 30 candidatos. En 2007, el partido Unión por la Libertad se integró al Frente Coalición Cívica de Elisa Carrió. Ese mismo año Bullrich encabezó en dicho partido la lista para diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo 2007 a 2011. En diciembre de 2015 fue designada ministra de Seguridad de la Nación por Mauricio Macri. A mediados de diciembre de ese año puso en funciones a su equipo en el ministerio, sin indicar sus planes y accionar general. Como mano derecha designó a Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay. La primera medida de importancia tomada por la ministra Bullrich fue la declaración de la Emergencia Nacional en Seguridad, tomada el 17 de diciembre de 2015. Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016. Pocos días después de iniciado el nuevo periodo presidencial, junto al jefe de gabinete Marcos Peña preparó un protocolo de protesta social. El protocolo permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística. Los periodistas deberán ubicarse en una zona determinada, por las fuerzas de seguridad, impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa. La política de seguridad, llevada adelante por Patricia Bullrich, significó medidas como la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto, el aumento de la represión policial a la protesta social, y la aprobación de un protocolo contra la protesta social, este último considerada una de las medidas más polémicas del gobierno, llegando a tener repercusiones en diarios del exterior. Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca amedrentar los reclamos. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales. Como elemento punitivo se aplicarán las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. Paralelamente se dio un repliegue de 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte. Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%. El 8 de diciembre de 2017, un turista estadounidense fue asaltado y gravemente herido por dos jóvenes en el barrio de La Boca, tras lo cual estos fueron perseguidos por el policía de la provincia de Buenos Aires Luis Chocobar, que mató a uno de ellos. Chocobar sostuvo que le disparó al delincuente cuando éste intentó atacarlo con un cuchillo, pero un vídeo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires mostró que Chocobar mató al delincuente disparándole por la espalda mientras huía y había caído al piso a causa de un disparo en la pierna. El juez de la causa consideró entonces que existían fuertes sospechas de que Chocobar había cometido un homicidio agravado y decretó el procesamiento del policía a fin de que el caso fuera sometido a juicio. La actuación de Chocobar fue respaldada tanto por el presidente Macri como por Bullrich, quien dijo: "Desde el primer día de gestión adoptamos un lema, cuidar a quienes nos cuidan. Recibe a Luis Chocobar, está enfermo, su caso le afectó la salud. Le ratifiqué nuestro compromiso, estamos a su lado y al lado de todos los policías que cuidan a la gente y actúan según su deber". En diciembre de 2018 su caso dio origen a la denominada Doctrina Chocobar, que reglamentó el uso de armas de fuego en situación de fuga.
El 29 de octubre de 2022 anunció su candidatura a la presidencia de la nación. Yo voy a competir, ya tengo la decisión tomada. Estoy con mi equipo de gobierno listo y preparado, sostuvo la exministra de Seguridad sobre su candidatura presidencial el próximo año dentro de Juntos por el Cambio, que seguramente tendrá otros candidatos también provenientes del PRO. El 17 de abril de 2023, en una entrevista radial, el diputado Javier Milei lanzó una propuesta concreta para conformar una alianza junto a Bullrich, con un sistema de interna previa, con el fin de generar una fórmula presidencial para las elecciones. Tras las declaraciones de Javier Milei, inmediatamente llegó la respuesta de Patricia Bullrich: soy de Juntos por el Cambio, punto final, señaló la precandidata del PRO, de forma contundente. De este modo, la exministra de Seguridad cerró las puertas a una posible alianza con Milei, de cara a las elecciones 2023.